¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien, empezando otro miércoles, ya el último miércoles del año. Bueno, vamos a seguir trabajando como está pensado. Hoy les prometo que subo el video de la instalación completa de la casa del amigo Osvaldo para los que siguen mis videos y me comentan. Estuve mirando ayer en la noche un poquito la aplicación, estuve mirando. Ahora me aparecen en para ti sugeridos gente del gremio, electricistas. Y la verdad que el contenido que suben es muy bueno, pero es bueno a nivel educativo, o sea, hablan mucho de normas, de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, van a un domicilio y suben video de lo mal que está hecho el trabajo, por la persona anterior, obviamente, ellos siempre trabajan perfecto. Lo que pasa, muchachos, se lo digo a ustedes, los electricistas que tienen armados tableritos y muestran cómo se pasan los cables. La realidad es otra, estamos en Argentina. Vayan a una casa en Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino, y díganle que tienen que poner 6 o 7 térmicas, que tienen que poner el, el caño corrugado blanco porque no propaga llama, díganle que tienen que poner una jabalina, díganle que tienen que poner un disyuntor, 6 térmicas, cable de 4 milímetros para esto, 2 cables de 6 milímetros para el otro. Muchachos, la realidad es otra. Ni siquiera en la zona de San Miguel, cuando Edenor va a poner el consumo medido, le piden disyuntor. O sea, eh, por favor, estamos en Argentina. Obviamente, a todos nos encantaría trabajar con un presupuesto amplio y demostrar toda la capacidad que tenemos y todo lo que aprendimos y lo mucho que sabemos de normas. Pero no se puede. No se puede porque yo al menos, o los electricistas de mi categoría, yo soy técnico electromecánico, pero trabajo de electricista de barrio. Hago mantenimiento preventivo y correctivo, ya sea de plomería, electricidad y gas. Tengo matrícula de segunda categoría de gas, 71290. Yo trabajo para el barrio, o sea, saco de un apuro a las personas, no es que les voy a decir, porque pusieron una térmica de 25, el que vino es un animal y le podía haber hecho volar la casa. Porque eso no pasa. Está mal, pero no pasa. Y puede que alguna vez pase, pero son las mínimas. No estoy haciendo apología de hacer las cosas mal, pero les estoy diciendo que por ahí era la única térmica que tenían porque se la regaló el padre al primo y el primo la tuvo y bueno, se les rompió la térmica que correspondía y pusieron esa. Y todos sabemos que en un cortocircuito, se van más de 25 amperes. La térmica va a saltar. O sea, esto es así. Hay instalaciones del año 70 que cuando las lámparas tenían 150 watts, 100 watts, 60 watts, las de 40 eran un velorio. O sea que... Y estaban con cable de 0,8, o sea, o 0,75 milímetros cuadrados, como se lo nomenclaturizaba antes. O sea, dejémonos de joder. Está lindo demostrar todos nuestros conocimientos, pero también está mal caer en el tema de dársela de maestro. Sí, saber sabemos todo, pero la realidad es otra. Hay que trabajar lo mejor que se pueda, a conciencia, aconsejando a la gente, pero adaptarse a cada cliente. Si yo veo un cliente en Castelar y le digo, hacer este trabajo sale 800.000 pesos, me dice, dale, arranca mañana y decime cuánto necesitas para los materiales. A ese cliente yo no le puedo poner una manguera, por decir algo. Le tengo que poner el material que corresponde. Pero me llama alguien y me dice, por favor, dame luz, que yo trabajo por día. Y bueno, en el taller tengo cable de 3 milímetros, te lo saco del apuro con esto y bueno, después llamame y lo hacemos bien. Así que nada, perdón, me sentí un poquito indignado, pero estoy harto de los maestros ciruela que en su tablerito de plástico que se armaron muestran cómo se pasan los cables y critican a los demás. Hagan en vez de criticar. Saludos, buen miércoles.